No importa que se esté grabando, pero yo igual les quiero hacer una pregunta a los chicos. Perfecto. Sí. ¿Ayer tuvieron física, ayer de tarde? Sí, presencial. Sí. Ajá. ¿Y pudieron hablar con los profes? No, porque ni bien llegamos a Sí, hablamos. ¿No hablaron? ¿O sí, ahí dice, no sé, Al que quería se quedó. Yo Ajá. me quedé. Y Luciano Bien, también. Camila. Bueno, ¿y pudieron conversar? ¿Pudieron Sí, conversar algo? conversamos algo, pero como que la contestación de la profe no fue muy coherente, que digamos. Ah, porque no tuvieron con Enrique Martinelli. Sí, estuvimos con Enrique. Estuvo Enrique y Eugenia. Ajá. ¿En la Eh, charla también? Enrique no, se quedó un poco más atrás, sí. Ajá. Y Eugenia, a mí por lo menos a mí la contestación que me dio me pareció, con todo respeto, una pelotudez. Ujú, ujú. Si te quiere, después yo se lo digo acá lo que me contestó. Sos Pero libre de hacer lo que quieras, Luciano, no hay problema. No hay yo drama. cuando le pregunté del examen, primero que nada la mujer hablaba en voz baja, como teniéndole miedo a Enrique, Ujú, que no la escuchara. ujú, Y yo le pregunté que por qué motivo el examen había sido muy extenso. Que ese ujú, examen no lo podíamos hacer ni siquiera en 6, 7 u 8 horas de parcial, porque era mucho. Y que yo ujú, que llegó un momento que yo parecía que respondía 2 o 3 veces la misma consigna, porque parecía que me estaba preguntando lo mismo de tanto consigna que tenía ese parcial. Entonces lo único que ella a mí me contestó, agarra y dice, sí, ya, en voz baja me lo dijo esto, ya sé que fue muy largo, discutimos y yo logré acortarlo un poquito, pero esto pasa porque hay problemática entre nosotros, entre los profes. Esas fueron las palabras de la docente. O sea ujú. que tu problemática con Karina nos perjudica a nosotros, ponerle Sergio, en Sí, sí, desaprobar, sí, sí, a entiendo, pesar que entiendo. estudié. Entiendo clarito, entiendo clarito. Esa fue la respuesta. Bueno. Ah, Eso es lo más triste, porque o sea, al momento de corregir ellos se van a dar cuenta que son re pocos los que aprueban. Ujú. Y más que estudiamos, o sea, no tiene sentido desaprobar habiendo estudiado. No, a nosotros nos consta que los que están siguiéndonos fundamentalmente acá y que van al día con nosotros también son los que están estudiando las demás materias. Eso no necesitamos ni que lo digan. Por eso la preocupación aumenta cuando digamos, cuando las consultas que ustedes hacen, las inquietudes que tienen, los sinsabores que tienen son las personas que están acá, o sea, son ustedes. Entonces eso a nosotros nos preocupa. Yo de todos modos ya hablé ayer porque ni bien terminó la clase a las 9:30 de la mañana, que vi en el grupo también de WhatsApp que se quedaban conversando un poquito más los profes, yo no estaba ahí, después me mandaron mensaje enseguida y yo ya activé a la asesora pedagógica para que va a buscar hacer una reunión con ustedes primero. Ya está al tanto del tema de ella y yo les agradezco mucho a Luciano ahora sobre todo y bueno, y Laura que interveniste, la sinceridad, porque eso es re importante para poder tratar de llegar al hueso, ¿no? A donde estaba el verdadero problema. Así que, nada, la asesora pedagógica va a estar al tanto de todo esto y ella junto con Francisco Córsico, como responsable del área de tutoría, va a... Era Camila, yo pensé que era Laura la que había hablado, Camila, porque me salía Laura a mí. No, yo. Bueno, entonces, digamos, ella va a activar una reunión con ustedes, que en realidad me estaban preguntando por el martes que viene, pero el martes justo tenemos el parcial nosotros. Yo les decía, la otra es que, como los chicos, porque quieren tener una reunión presencial, ¿no? Entonces yo les decía, como los chicos con el parcial van a estar yendo prácticamente todos o muchos a la facultad, capaz que era bueno que ellos estuvieran también ahí a las 8 y a medida que ustedes vayan llegando, vayan conversando, pero ellos querían tener una reunión con todos. Salvo que ustedes vayan a rendir el parcial en la hora que les toque y cuando estemos Nos terminando, quedemos. tipo 9:30, se queden para conversar con ella por ese tema. Si a ustedes les parece, yo a ella le pregunto
si puede estar ese día, después que terminemos la clase, porque me decía, queremos aprovechar una clase de ustedes, nuestra de matemática, para tenerlos a todos, o la gran cantidad ahí. Entonces yo le decía que solo los martes por ahora tenemos presencial y que justo tocaba el parcial. Pero tampoco quieren que se vaya tan largo esto. Piénsenlo, después me dicen. Bien, porque por el tema más que nada del recuperatorio, porque si ya se nos va a venir el recuperatorio, va a ser igual y vamos a ir a salir mal de nuevo por la intensidad, no tiene sentido hacerlo. Está bien. Yo creo que no es necesario que haya, no sé cuántos habrán rendido el parcial, pero no es necesario que haya 50, 60 chicos en la reunión. Con que esté un grupo representativo que se 38 anime, éramos en el parcial. 38, bueno. Qué pocos La misma en profe lo dijo. comparación con matemática. Re poquito. Tenemos 70 en matemática nosotros que están haciendo los cuestionarios. Pero bueno, si en vez de estar los 38, están 15, pero esos 15 llevan la voz y se animan a hablar, con la asesora pedagógica no hay problema, es como hablan con nosotros, Brice. Al contrario, creo que tienen que decir más cosas todavía ahí. Si se animan y ponen una hora, decimos, bueno, 9:30, una cosa así, que ya más o menos vamos a estar desocupándonos de lo que es el parcial de matemática 1 y armamos una reunión ahí, si les parece. No sé cómo andarán de horario ese día, si tienen algo después, creo que tenían química también. No tienen más química, bueno. ¿Podría ser entonces el martes 9:30, una cosa así más o menos? Sí, Aldana, bárbaro. Dale, buenísimo. Luciano, Camila, Laura, los que estuvieron hablando. Menciono los que hablaron, después están todos los demás. Yo sí estoy de acuerdo. Bueno, Camila. ¿Y el resto por el chat? Tienen que venir y hablar, hablando mal y pronto, como se dice. ¿Está? Y disculpen la expresión, pero a calzón quitado tienen que hablar, sin pelos en la lengua. ¿Está? Todo lo que tengan para decir. Siempre con mucho respeto. Si están virtual, bueno, vamos a tratar de ver si podemos hacer un mix ahí. Vamos a tratar. No sé cómo lo podemos organizar, pero déjenmelo pensar. En principio, los que puedan ir presencial, 9:30 de la mañana el martes, y el resto vemos cómo lo trabajamos. Por ahí hacemos 2 reuniones, una con los que estén presencial y después una con los que estén virtual, algo así. Bárbaro, Joaco, gracias. Perfecto. Entonces quedamos así y lo vamos organizando a través del grupo nuestro de Matemática 2, vamos a ir organizando también esa reunión. Bueno, Ulises, dale. Chicos, para hoy, recuerden que la consigna era que ustedes trajeran las dudas que tenían para, sobre todo, cualquiera de los temas del parcial. Nosotros decíamos fundamentalmente el cálculo de áreas porque era el último tema, ¿no es cierto?, del parcial. Pero estaría bueno que ustedes, esa era la idea por lo menos de la clase de hoy, que ustedes hoy se sacaran todas las dudas que tenían sobre algunas cuestiones particulares de los temas que van a conformar el parcial del próximo lunes. No sé si tuvieron tiempo de ir ya, se supone que a esta altura del partido, ¿no? Ya hemos estado, aunque sea un poquito, ya repasando, ejercitándonos y demás, como para ver si ya se ha generado algún inconveniente que por ahí nosotros los ayudar en esta clase. Fíjense que nosotros hoy dejamos o sea, no continuamos con el tema de ecuaciones diferenciales, en todo caso, paramos un poquito el desarrollo del contenido para ver si los podíamos ayudar un poco, ¿no? Pero bueno, la idea era que ustedes trajeran cuáles son las dudas y no que nosotros se las impusiéramos, ¿no es cierto? Así que, ¿tuvieron tiempo de anotar alguna consulta, algo que podamos trabajar juntos hoy? No hay problema, Laura, ¿está? Pero bueno, a ver, ¿algún problema concreto para hoy? O un tema concreto que le resulte con más dificultad. Yo tengo una duda sobre un tema. Dale. O sea, sobre una preguntita que dice la diferencia entre extremo relativo y absoluto. Yo estudié
que un extremo absoluto puede ser relativo, pero uno relativo no. Y que esto depende de dónde esté definida la función y la cercanía de los puntos. Quiero saber si sería eso o si no, porque me quedó, o sea, al estudiarla como enclenque. No entendí eso de la cercanía de los puntos, pero, o sea, a ver, ¿cuándo vos decís que un extremo es absoluto? ¿No? Cuando vos tenés la función f de x, y para cualquier valor del dominio, vamos a suponer, yo digo, f de a es un máximo absoluto, si no hay ningún otro valor del dominio donde la función toma valor mayor que f de a. ¿Está? Es decir, no existe ningún otro valor. Por ahí, a ver si podemos hacer una. Yo comparto algo, Tochi, y hacemos Dale, 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 dale. una gráfica. Habilitame Perfecto. para compartir la pantalla. A ver, Fabián, ¿nos habilitás? Están todos habilitados. Bueno, perfecto. listo. Listo. Sergio y Tochi, ahí sí, creo que es Camila que pregunta por unos ejercicios de sustitución. ¿Qué Ahí les lo hacemos. parece? Porque ahí dicen que son los que están en el campus de sustitución. Ellos me habían comentado algo los otros días. ¿Quieren que yo los busque y los vaya mirando y después los vamos resolviendo la otra media hora, cualquier cosa? Dale. Sí. Igual si después de este tema quieren resolver alguno, lo hacemos, no hay ningún problema. Bueno, dale. Pero sí, buscalo para tenerlo a mano. Claro, ahí está. Hacemos una función, Tochi, ¿de qué tipo? Una gráfica. Una función sencilla nomás, o sea, no, si es para entender el concepto de cuándo es relativo y cuándo es absoluto. Dale. Es simplemente marcar la diferencia, ¿no es cierto?, entre... Y ella marcaba que un extremo relativo puede ser absoluto, pero un extremo absoluto puede ser relativo, pero no la inversa. A ver, por ahí eso quizás no es lo fundamental en el concepto, pero ahí está. Vamos a hacer esa función y vamos a hacer después otra función al lado. Perfecto. Ya para que vayan mirando la primera función que definió Sergio ahí. Que Esa sería relativa, ¿no? Ahí está. O sea, Eso porque tiene varios ¿tiene mínimos y extremo? máximos, o sea, combinados. O sea, la primera función tiene extremos, ¿no es cierto? Fíjense que... Ahí está. Tiene extremos la primera función que definió Sergio, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de extremos? Vos bien dijiste, son extremos relativos. Por ejemplo, en ese punto que está marcando primero Sergio, fíjense que ahí tenemos un extremo, ahí tenemos un máximo relativo. ¿Por qué es un máximo relativo? Porque fíjense que en un entorno del punto x1, esa función que viene creciendo, después del punto A, la función empieza a decrecer. O sea que en una cercanía, en un vecindario del punto x1, ahí hay un máximo relativo, o en algunos textos ustedes lo van a ver como máximo local o relativo, porque es relativo a un entorno de ese punto. Ahí la función está pasando por un valor máximo, pero no es el valor máximo que toma la función, ¿entienden? Porque fíjense que hay otros valores, hay otros puntos donde la función toma valores mayores. Entonces, es un máximo, pero relativo a un entorno del punto x1. ¿Se entiende eso o no? Por eso se dice relativo. Al igual que en el punto de coordenadas x2, ahí está. Ven que más adelante, más allá, para tomar valores mayores que x, ven que la función toma valores mayores que la imagen que tiene la función en x igual a x1. ¿Qué significa eso? Entonces que al haber valores de la función mayor para otros valores del dominio, significa que ese punto A es un máximo relativo y no un máximo absoluto. De la misma manera que en x igual 2, ahí en el punto B, ¿ven? Tenemos un mínimo relativo. ¿Por qué? Porque en una cercanía del punto B, esa función que venía decreciendo empezó a crecer después. Entonces, cerca del punto x2, en un entorno del punto x2, hay un mínimo. Pero es relativo a ese entorno del punto x2. Porque si ustedes se van ahí, fíjense en ese recuadro rosado que ha puesto Sergio, ven que ahí para la parte de las x negativas hay valores de la función que son menores que la imagen de la función en el punto B. Entonces, es un mínimo, pero relativo al entorno del punto x2.
¿Ven? En ese caso, en el primer ejemplo que les propuso Sergio, esa función tiene extremos, pero ambos extremos, un máximo y un mínimo, son relativos. Ahora, ya que estamos, Sergio, modificamos esa gráfica, si te parece. ¿Sí? Fíjense que ahí donde Sergio marcó la función donde termina ahí, que si le hacemos un puntito lleno para x mayor que x2, fíjate donde terminó tu función. Sí, 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 sí. Ahí lo hago. Un segundito. Porque así como está dibujado, nosotros la función terminó ahí. Pero vamos a suponer que tengamos un puntito lleno ahí. Ahí está. ¿Ven? Fíjense que ahí, en ese extremo, si nuestra función en nuestro dominio estuviese acotado ahí hasta x3 y que ahí estuviese definida la función, fíjense que ahí tenemos un máximo absoluto. Porque para cualquier valor del dominio, no solamente en una cercanía del punto x3, sino que para cualquier valor del dominio de la función no va a haber ningún otro valor que supere al valor de la función en ese punto. Entonces ahí en ese caso tenemos un máximo absoluto. ¿Saben qué, gurises? Eso lo vimos al comienzo, cuando vimos, si ustedes después se fijan en el PDF o en el PowerPoint, cuando vimos el comienzo de las aplicaciones de las derivadas, vimos que cuando tenemos un intervalo cerrado, como en este caso sería semicerrado, cerrado en x3, fíjense que si bien ahí no puedo aplicar el criterio de las derivadas para determinar los máximos y mínimos, pero ahí tenemos un máximo absoluto. ¿Está? Porque ahí está definida la función y no hay ningún otro valor de x para el cual la función tome valores mayores. Bueno, ahí estaríamos. Tengo ¿no? una pregunta, Tochi. Tengo una Sí. pregunta a tu estilo. Casi que es una preguntita, pero bueno. Dale. ¿Qué hubiese pasado en ese caso? Si estuviera acotada también, la función ahora estuviera dibujada digamos, definida desde menos infinito hasta x sub 3. De esta manera. ¿No tendría máximo absoluto? ¿En x sub 3 tendría máximo absoluto? No, decís. No, ¿Y exacto. relativo? ¿Y relativo? Relativo sí, en Relativo, sí. X1. Está bien, pero en x sub 3 tendría máximo relativo. Tampoco. No. No, porque no tiene imagen. Muy bien. Exactamente. Muy bien. O sea, esta situación no se daría porque no existe f de x sub 3. Bien. Bien, analizamos la A gráfica. ver, voy a hacer una acotación, Tochi, nada más. Vale, buenísimo. Esto que hicimos ahora, en donde nosotros les pusimos una gráfica, les pusimos puntos, le hicimos preguntas, tranquilamente puede ser lo que pasa en el coloquio. O sea, nosotros les proponemos una gráfica cualquiera y les empezamos a preguntar, ¿esta función tiene extremos? ¿Son relativos? ¿Son absolutos? ¿Y por qué ustedes nos dicen que en x1 hay un máximo? ¿Qué condición se cumple? ¿Y por qué en x3 nos dicen que no hay un máximo en este caso? ¿Qué condición no se cumple? Esto es lo que va a pasar en el coloquio. Otra preguntita que se podría originar a partir de ahí, por ejemplo, Ulises, fíjense, en x0, para x igual 0, la función, ¿qué signo tiene la derivada segunda de la función en x igual x0? Por ejemplo, Positiva. fíjense bien, la derivada segunda, ¿qué signo tiene en 0? Es cóncava hacia abajo, así que es negativa. Exactamente, ¿está? Es cóncava hacia abajo en ese punto, entonces si es cóncava hacia abajo, es negativa, ¿no? Y bueno. ¿Y la derivada? ¿La primera derivada? Positiva, porque Positiva. es creciente. Porque es creciente, exactamente, porque es creciente. Además, si ustedes trazan la recta tangente a la curva por ese punto, que es una de las cosas que siempre hemos dicho de hacer, fíjense que tiene esta pendiente, ¿no? Aquí está en naranja. Muchas cosas se pueden preguntar a partir de una gráfica que ni siquiera tiene una expresión algebraica que la defina. La miramos y hacemos un montón de preguntas. Podemos recorrer todo con esto, porque hasta podríamos decirle, bueno, si esta fuera la derivada, ¿cómo sería la función? O sea, hasta hablando de integración, ¿no? Exactamente. Sí, señor. Y la Profe, otra, es una Tochi, pregunta. sí. ¿Cómo quedaría la recta? Tengo dos consultas. Dale.
La primera es cómo quedaría la recta tangente en un punto de inflexión. Y la segunda es un ejemplo de un punto crítico, pero que no sea un extremo. Perfecto. Bueno, acá tenés, a ver. La primera, en esta gráfica que tenemos ahí, hay un punto de inflexión aquí donde cambia la curva, en el punto C, donde cambia de convexa a cóncava, en X sub 4, hay un punto de inflexión. La recta tangente, si trazás la recta tangente a la curva, lo que vamos a obtener, y ahí la voy a trazar, es una recta que va a cortar a la curva. Pasa por el punto de inflexión, una parte de la curva queda debajo del punto de inflexión y otra queda por encima del punto de inflexión. Por encima de la recta tangente, ¿no? Una parte queda por debajo y otra parte queda por encima de la recta tangente a izquierda y derecha del punto de inflexión. En cambio, cuando vos no tenés un punto de inflexión, la recta tangente siempre queda a un lado de la curva. En este caso que tenemos dibujado con el punto en X igual 0, ocurre que la curva queda siempre por debajo de la recta tangente. Pero si fueras a otro punto, tal como este que voy a dibujar ahora, una recta tangente en color verde, ahí la recta tangente queda siempre por debajo de la curva. En el punto de inflexión es que la recta atraviesa a la curva. Es tangente por izquierda a esta parte, ahí la señalo, es tangente por la izquierda a esta parte que estoy dibujando en verde de la función, y es tangente por derecha a esta parte que queda por debajo de la función. En el punto hay tangente única, ojo, en el punto hay tangente única, por eso la derivada existe. Lo que sucede es que la curva en un lado queda por debajo de la recta tangente y en el otro cambia de lugar de ubicación. Cambia de plano, de semiplano, decimos nosotros, ¿no? No sé, Tochi, si querías agregar algo. Sí, no, vos sabés que tenemos una función, que fue la que usamos cuando dimos el tema, que podíamos responder las dos preguntas con una sola gráfica. Con X cubo. Con X cubo. Entonces vas a ver que ahí inclusive te respondemos con una sola gráfica las dos preguntas. ¿Cómo queda la recta tangente en un punto de inflexión? Y cuándo un punto crítico no es un extremo. Ahí matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? No hay que matar ningún pájaro, pero les quiero decir que aprovechamos con esa función. De acuerdo. Inclusive hasta analíticamente podemos ver, ¿no es cierto?, que no solamente gráfico. Esa función que les va a dibujar Sergio es la función, aproximadamente la función y igual x al cubo. ¿Ven? Que inclusive está fácil para derivar y hallar los puntos críticos, como para que ustedes vean que no solamente en forma gráfica, sino que analítica podemos verificar que esa función tiene puntos críticos y justamente donde está localizado el punto crítico no se trata de un extremo. Porque fíjense que si ustedes derivan esa función y le igualan a 0, justamente nos encontramos que el punto crítico se encuentra en x igual 0. Y ustedes observan la gráfica, se dan cuenta que ahí no hay un extremo, porque la función antes del 0 es creciente y después del 0 sigue siendo creciente. ¿Qué pasa? ¿Será entonces ese punto crítico? Cambia de concavidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Justamente en x igual 0, fíjense, se anula también la segunda derivada y hay un cambio de concavidad. ¿Está? Entonces fíjense, se trata de un punto crítico que no es extremo y justamente es un punto de inflexión. Y fíjense que ahí la recta tangente en ese punto de inflexión es el eje X. Y fíjense que ahí está bastante más claro inclusive lo que les decía Sergio hoy, que hacia un lado la tangente queda por encima, a la izquierda de x igual 0 la tangente queda por encima de la gráfica y la tangente para x mayor que 0 queda por debajo de la gráfica de la función. ¿Ven? Ahí tenemos las dos cosas, un punto crítico que no es extremo y cómo queda la recta tangente en un punto de inflexión. Y vemos el cambio de signo de la derivada segunda, ¿no?
que es 0 en el punto x igual 0, a la izquierda es negativa, porque fíjense que la expresión de la derivada segunda es 6x, o sea que si x es menor que 0, el signo de la derivada segunda va a ser negativo, y si x es mayor que 0, el signo de la derivada segunda va a ser positivo. Entonces esto nos indica que si f de x, f segunda es 0, y la derivada cambia de signo, entonces hay la derivada segunda, ¿no? Hay un punto de inflexión en x igual 0. Es un punto crítico, pero ese punto crítico no es ni máximo ni mínimo, sino que es un punto de inflexión. Está toda la información en la pantalla, Ulises, pero si tuviésemos que dibujar la gráfica de la derivada, ¿cómo la dibujaríamos? Igual la información está toda en la pantalla, pero igual, a ver. Estaba. A ver. Si yo tengo la función y igual a x al cubo, ¿cómo dibujaría la gráfica de la derivada? De la función derivada. Mirando la gráfica nada más, ¿no? Mirando la gráfica de y igual a x cubo. Supongamos que supongamos, no importa la expresión analítica, exactamente. no la conocemos. No la conocemos. Cuando la función era cóncava hacia abajo, la primera derivada tenía que ser decreciente. Bien. Y cuando era cóncava hacia arriba tenía que ser creciente. O sea que en la primera parte tenía que ser decreciente y creciente. Y luego creciente. ¿Y en 0? Hay un punto crítico. Hay un punto crítico. Que se hace 0. Exacto. Bien. Pregunta. ¿Puedo dibujarlo así entonces? No, porque ahí no sería derivable. Muy bien, porque si esta Perfecto, gráfica que yo hago Ulises. sería la derivada primera, la derivada segunda en 0 no existiría, y sin embargo la condición es que la derivada segunda en 0 existe. Cuidado con esto, porque muchas veces tendemos a simplificar las cosas y trazamos y hacemos trazos rectos, cuando en realidad, si la derivada segunda existe, lo que deberíamos hacer nosotros es manejarnos con trazos curvos, suaves, que no presenten puntos angulosos, si es que la derivada existe en todas partes, ¿no? Y ahí estaríamos haciendo simplemente un bosquejo, ni más ni menos que eso. No necesitamos, si no conocemos la expresión, no necesitamos hacer nada aproximado. Podría ser así incluso, ni siquiera simétrica. Esta curva cumple con las condiciones que ustedes analizaron recién para la derivada primera. Decrece a la izquierda de 0, no crece ni decrece en 0, y crece después de 0. Perfecto. Yo puedo justificar, profesor, yo puedo justificar entonces el signo de la derivada segunda con eso que usted hizo. Yo creo que sí. Esta verde es f' de x. Y la azul es f de x. Y Tochi pregunta si podemos justificar el signo de la derivada segunda con la gráfica de la función nada más. Fíjense que no hay nada más no hay expresiones algebraicas, ¿eh? Sí, porque la derivada primera al principio es decreciente, entonces la derivada segunda tiene que ser negativa. Y luego es creciente. O sea que ponemos así, f' de x para x menor que 0, ¿no? Decrece, entonces la derivada que es f segunda es negativa. Perfecto. Y f segunda para x mayor que 0 crece. F', sí, perdón. Gracias, Tochi. F' crece, entonces su derivada, que es la derivada segunda, es positiva. Bien. Y en 0, ¿por qué 0? ¿Por qué f segunda de 0 es 0? ¿Qué pasa con f' en 0? No crece ni decrece. Exactamente. F' de 0 no crece ni decrece. Entonces, como f' de 0 no crece ni decrece, su derivada es 0. El resto de los chicos, ¿le queda claro esto, Ulises, o no?
Pero miren que es importante lo que se está diciendo, y vayan anotándolo esto también, como una síntesis de lo que se venía dando del análisis funcional. ¿Queda claro, seguro? Miren que si no se explica de nuevo, no hay problema. A mí esto sí, pero lo de los puntos absoluto y relativo no me terminó Bueno, todavía de ya quedar claro. terminamos con eso. Hacé de vuelta tu pregunta, Camila, por favor. Yo voy a ir borrando esto. Quería Vos hacé de vuelta. saber cuál era la diferencia entre un extremo relativo y un absoluto. Bueno, pero a ver, la diferencia creo que quedó explicada. La volvemos a hacer, no hay problema. Pero un extremo se dice absoluto, o sea, un máximo, por ejemplo, es absoluto cuando la función en todo su dominio no alcanza un valor mayor que ese máximo. Vamos a este ejemplo que tenemos ahí, esa gráfica que aparece ahí. Mirá, este punto que tenemos acá, que lo vamos a llamar P, en X1, ¿qué es, Camila? Un P extremo absoluto, o sea, un máximo. Es un máximo absoluto. ¿Por qué es un máximo absoluto el punto P? Porque no hay otro extremo que sea más alto que ese. No es que no hay otro extremo. No es que no hay otro extremo. Porque podría ser que la función, a ver, yo te voy a graficar algo. Podría ser que yo tenga una función que hace así, como la que habíamos hecho primero. La función no tiene más extremos, ¿está? Pero este punto que estoy marcando acá en rojo, que ahora lo voy a llamar A, no sería un máximo absoluto porque hay valores en el dominio de la función, hay valores de la imagen que superan al valor que encontramos como máximo. Por eso es relativo. Es relativo a un entorno, pero no para todo, no es un máximo, o sea, es un máximo en un entorno, por eso es relativo, pero no es un máximo en todo el dominio de la función. En cambio, la gráfica que está dibujada en negro, el punto P, es un máximo, no solo en un entorno, porque fíjate que en un entorno de P, efectivamente, vemos que es un máximo, se cumplen las condiciones de un máximo relativo, pero si nosotros analizamos qué es lo que pasa con la función a izquierda y derecha de ese punto P, vemos que no hay ningún valor de la imagen que sea mayor que P. Entonces este extremo relativo es en realidad un extremo absoluto. Pero siempre es relativo, porque vos mirás un entorno y decís, es un máximo